Hola amigos, la cocina de Tori, donde todo tiene mucho sabor, viene con un nuevo video hoy. Hoy les traigo una receta de proteína, una receta cubana que les va a encantar. Se trata del rabo encendido. Esto es un corte que si usted va a comprar carne a un mercado, usted va a ver que por la misma cantidad de dinero puede comprar mucho más carne de otro tipo. Y si va a un restaurante, está siempre en lo que es los platos más caros del menú del lugar. Y esto se debe a que este es un plato que es muy popular en la ciudad de Miami y sobre todo entre la comunidad cubana. Y es que es una exquisitez. Luce espectacular. El color que tiene doradito, tostado así, de la fritura que se hizo, de la salsa en que se preparó, es divino. Además, yo les quería decir que es ideal para estas celebraciones que se acercan. Y si usted quiere saber cómo se prepara, nos acompañe, los invito a que nos acompañe hasta el final. Ahora, adelante video. El primer paso en esta receta es chequear nuestras piezas de rabo de res que no vayan a tener exceso de grasa. La mía tenía exceso de grasa, le retiré este exceso con el cuchillo. Yo les recomiendo que si es su caso también lo hagan. ¿Y por qué es importante? Porque luego cuando lo estemos cociendo y estemos haciendo la salsa, se va a tornar muy grasosa y no va a ser agradable a la hora de comerla. Recuerden que la grasa de res no es igual que la grasa de cerdo. Además, ya yo las lavé, mis piezas, y las sequé con papel toalla de cocina y están listas. El segundo paso es poner la grasa en nuestra cazuela. Yo voy a usar grasa de cerdo. La grasa que yo estoy usando es manteca de cerdo, pero usted puede usar aceite si lo desea. Seguidamente vamos a encender el fuego a temperatura media y vamos a esperar a que nuestra grasa esté caliente. Mientras tanto, vamos a comenzar a salpimentar nuestra carne. Chequeo la grasa, ya está caliente. Vamos entonces a comenzar a poner nuestras piezas. Hacemos esto para dorar bien la carne. Esto es bien importante porque luego posteriormente ella se va a cocinar en abundante salsa. Se conoce realmente esto como sellar la carne. Y le decía es importante porque así los jugos naturales de la carne van a quedar atrapados dentro, va a quedar bien sabrosa. Y tenemos que estar moviendo constantemente, déjeme hacerlo, para que dore parejo. Ya las piezas están bien doradas, voy a comenzar a retirarlas. Las voy a colocar en este plato para reservarlas para después. Voy a cortar el pimiento verde y la cebolla. Y ahora vamos a machacar el ajo. Y comenzaremos adicionando la cebolla. Vamos a seguir adicionando el pimiento verde. Y ahora vamos a mover para que se integren bien. Ellos tienen que perder un poco de su color natural, que se vayan marchitando. Continuamos adicionando el ajo machacado. Y seguimos integrando. Seguimos adicionando la hojita de laurel. Ahora le toca el turno a los sazones secos. Yo tengo comino y orégano aquí. Movemos nuevamente. Ahora le voy a adicionar la pimienta negra y la salsa. Volvemos a mover. Y vamos a adicionarle lo que es el puré de tomate y la pimienta roja picante. Voy a ponerle un poquito acá para que me sea más fácil. Así va completa. De esta manera. Y bueno, el puré de tomate o salsa de tomate. Y seguimos integrando. Ya esto huele. En este momento le voy a poner el vinagre, continúo adicionando el azúcar. Voy ahora a adicionar las piezas de res y voy a continuar adicionando el vino rojo. Ahora voy a esperar a que pasen 3 minutos para que se evapore el alcohol del vino.
Ya pasaron los 3 minutos, se ha evaporado parte del alcohol. Vamos a adicionar entonces el último ingrediente, que es el caldo de res, y vamos a tapar. Ahora, con el fuego medio bajo vamos a cocinar por alrededor de 3 horas aproximadamente, y vamos a estar chequeando si vemos que se reduce mucho el líquido y le adicionamos o más vino rojo o más caldo de res. Y mientras que nuestra carne se está haciendo, yo les quiero hablar de algo que es muy importante para nosotros, y es que, bueno, mis amores, si este video les está gustando, si les resulta útil, sobre todo preparar este tipo de carne ahora para las cenas que se acercan, para estas celebraciones, yo les voy a pedir que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita, y de esta forma, bueno, YouTube les deja saber cuando nosotros subamos el siguiente video. Además, les voy a explicar por qué esto es bien importante para nosotros. En primer lugar, cuando ustedes nos regalan un me gusta, YouTube se da cuenta, el algoritmo de YouTube se da cuenta de esto, y bueno, comparten nuestros videos con nuevas personas que van a descubrir su canal del sabor, la cocina de Tori. Además, suscribirse al canal es totalmente gratis para ustedes y a nosotros nos ayuda muchísimo, especialmente ahora mismo. Nosotros estamos corriendo una meta que es llegar a 20,000 suscriptores, y para eso necesitamos de su ayuda. Así que ya sabes, ya mira, suscribirse, tocar el botoncito, suscribirse, un me gusta. Y ahora vamos a seguir con la receta. Bueno, ya el tiempo ha pasado las 3 horas. Voy a apagar el fuego y les voy a pedir que se acerquen para mostrar cómo está quedando la carne. Déjenme mostrar aquí este pedazo. Se ve suave, jugosa. Yo estoy realmente ya que estoy deseando. Tengo la boca hecha agua loca por probar, porque se ve espectacular. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es que luce? ¡Wow! Y bien, mi gente, hemos llegado al final de la receta, este exquisito plato rabo encendido a la cubana. Nuestro mayor deseo es que les haya gustado todo lo que hemos hecho, y les voy a pedir que por favor nos escriban acá abajo en los comentarios sus opiniones, si tienen alguna historia que contarnos, y si no es cubano, déjenos saber si tiene otro nombre en su país y desde qué lugar nos está viendo. Quiero también invitarlos a que nos visiten a nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Estamos creando contenido específico para estas redes, así que los esperamos por allá. Y ahora me toca hacer el trabajo difícil, que es probar qué tal ha quedado este plato, y yo tengo para ello este pedazo por acá, y les voy a pedir que se acerquen. Este plato es de un 10, es sabrosísimo. Mis amores, miren, la salsa tiene el picante justo. Ni tiene mucho, ni tiene poco. A usted, si le gusta más picante, le pone más. Para mí está perfecta. En la cremosidad igual, está en punto. No está ni muy cremosa ni muy líquida. Y la carne tiene un sabor. La carne tiene un sabor de otro nivel. Está súper sabrosa. Yo les recomiendo que lo hagan. No dejen de hacerlo, porque yo se lo he dicho en otros videos, nada como la comida hecha en casa. Siempre mucho mejor. Y ahora me voy a despedir y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao!